Bueno, amigos, buenas Ya está tardes, grabando. buenas noches, buenos días, depende a la hora que vean este programa. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a leer sobre el Evangelio de San Lucas del Nuevo Testamento. Es un evangelio que ya habíamos contrastado, este Evangelio de San Lucas, con el Evangelio de San Mateo. Sobre todo lo contrastamos a la hora de ver las bienaventuranzas. Aquí dice San Lucas, bienaventurados los pobres. ¿Y qué dice Mateo? Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces dice uno, bueno, espérate, ¿por qué uno dice pobres de espíritu y el otro dice pobres? Porque cada uno le estaba escribiendo a diferente público. Mateo le estaba escribiendo principalmente a judíos. Ellos sabían qué quiere decir ser pobre de espíritu, ¿verdad? Pobre de espíritu es aquel que no pone su esperanza en las cosas materiales, en lo que tiene, sino pone su esperanza en Dios, ¿verdad? Entonces, gente humilde de corazón, es decir, ellos le están pidiendo a Dios, pues, que se ocupe de ellos, que los ayude, etcétera. Entonces, cuando habla Mateo, pobres de espíritu, ellos saben a qué tipo de personas se está refiriendo, ¿verdad? Lucas, que es de la zona de Siria, lo que hoy conocemos como Siria, y le está escribiendo básicamente a gente de esa zona, fuera de Israel, fuera de Jerusalén, a no judíos, pues él eso de pobres de espíritu, él como que quería explicarles mejor y les dijo, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que como no tienen recursos económicos, como no tienen posibilidades, pues ellos tienen que poner su confianza en Dios. Entonces es la forma de escribir, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver algo también que podemos contrastar y pensar, ¿verdad? Mucho es el amor a los enemigos. Dice uno, ¿cómo que Jesús nos pide que amemos a los enemigos? Pues son los que nos han hecho daño o nos están haciendo daño. Imagínense en ese tiempo de los primeros años de los cristianos, pues las persecuciones, ¿verdad? Y Jesús diciendo que hay que amar al enemigo. Lo que pasa es que aquí lo vamos a ver, el amor no es un amor de sentimiento, ¿sí? No es el amor que le tienes a tu esposa, a tu hijo, a tus hijos, a tus amigos, no, ese es un amor que está de alguna forma, es un amor sentimental, ¿verdad? Que no vas a tener por tu enemigo. Entonces, ¿qué clase de amor es el que nos está pidiendo Jesús? Eso hay que pensarlo bien y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pide amor, pero no que vayas y le des un beso a tu enemigo, ¿verdad? Bueno, quién sabe. El asunto es que tiene que haber algo que nos haga pensar. Ahorita lo vamos a leer. Estamos viendo San Lucas 6:27. Pero antes vamos a pedir, como siempre, una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos haga entender lo que Jesús nos enseñó. Nos ponemos primero en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo.
Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a poner las Sagradas Escrituras, la Biblia de Jerusalén, y vamos a ver aquí el 27. Es el capítulo 6, versículo 27. Dice, amor a los enemigos. Ya termina, está hablando, ya habló de las bienaventuranzas y de las maldiciones, ¿se acuerdan? Frente a cada bienaventuranza hay una maldición en relación con lo mismo. Dice, pero a vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogar por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis el bien a los que lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces obtendréis una gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Está muy difícil esto que nos está proponiendo o mandando, porque no es una propuesta, es un mandato. Jesús, ¿verdad? Fíjense, aquí en el 31 hay algo que siempre hemos recordado. Tratad a los hombres como queráis que ellos os traten. ¿Sí? Se le conoce también como la ley del oro o dorada, no sé qué. Traten a los demás como quieres que ellos te traten. O sea, pero ahí hay una especie sí, ¿cómo le llamaremos? Equilibrio, ¿verdad? Yo, yo te trato bien porque quiero que me trates bien. Pero ¿qué pasa cuando yo te trato bien o trato bien a alguien y esa persona no me trata bien a mí? Ahí es el problema. Porque cuando dos personas se tratan y uno trata bien a una persona y él en reciprocidad te trata bien a ti, pues ahí hay un equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando yo te trato bien y esa persona, o ya la trato bien y esa persona no me trata bien? Pues Jesús dice, ¿verdad? Dice, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os odien. O sea, a pesar de que esa persona no es recíproca contigo, tienes que hacerle el bien. San Pablo, no me acuerdo en qué epístola dice, vence el mal con el bien. Creo que es el lema aquí del Yes, creo, ¿no? Vence bonum malum o malum bonum, no sé cómo se dirá en latín. Es vence el mal con el bien. O sea, no es vencer el mal con más mal, la violencia con más violencia. No, Jesús dice, amad a los que os odien. Ahora, ¿qué quiere decir eso de, perdóneme, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien? ¿Qué quiere decir eso? Pues tú no vas a tener un amor sentimental por esa persona, pero Dios te pide que le hagas el bien. Si tienes la oportunidad de hacerle el bien a esa persona, hácelo. Ahí es la forma de vencer el mal con el bien, ¿sí? Ahora, aquí dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Aquí tenemos un ejemplo del propio Jesús. Jesús cuando estaba preso ante
¿cómo se llama? Del santos, el sumo sacerdote Anás, ¿verdad? Anás le pregunta, bueno, ¿qué es lo que tú enseñas? Y Jesús le contesta, a mí no me preguntes, pregúntale a ellos que me han oído hablar en las sinagogas y en el templo. Y uno de los empleados de Anás le da una bofetada a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús no se venga, no le avienta una maldición que lo tumbe al suelo y lo mande al infierno, no. Simplemente voltea y le pregunta, ¿se ha hablado bien? ¿Por qué me pegas? Lo confronta, pero no con violencia, sino, ¿por qué me pegas? Si he dicho bien, si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Ahí nos está dando un ejemplo, ¿verdad? Aquí está un poco en el 29, al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Acuérdense que muchas enseñanzas están, los que a la hora Jesús quiere causar efecto para que se recuerde, y es lo que se conoce como una hipérbole, ¿verdad? Si tu ojo es ocasión de pecar, arráncatelo. ¿Sí? Imagínate entonces cuántos tuertos habría. Pero con eso tú estás, que te quede en la mente eso, ¿verdad? Esa enseñanza. Aquí también, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Pues no quiere decir que te den la bofetada y pongas la otra para que te den en el otro lado, pero quiere decir que no respondas en la misma manera. Y Jesús nos puso el ejemplo. ¿Por qué me pegas? ¿Verdad? Lo confrontó. Si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Verdad? Entonces, aquí hay enseñanzas, pues que hay que ¿cómo se llama? Expulgar, ¿verdad? Fíjense también aquí, dice, también los pecadores aman a los que les aman. Pues sí, gente mala, pues ama a, a- a- a su familia, ¿verdad? O sea, hay gente mala, gente que hace el mal, perversa y demás, pero ama a su propia familia, ama a sus propios hijos, ama a su propia esposa, ¿verdad? Dice, los pecadores hacen eso, ¿verdad? Fíjate, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Hay veces que la gente, alguna persona que tú conoces, se acerca a ti y te pide, oye, ayúdame, necesito que me prestes algo. Pues uno sabe que esa persona no le va a pagar. ¿Para qué nos hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque lo ve que está bien amolado y sabe que de dónde va a sacar. Y pues hay que apoyarlo, hay que ayudarle. O sea, te ayudo sin esperar nada a cambio. Veo que tienes la necesidad, ¿verdad? Entonces dice, prestad sin esperar nada a cambio. Sí, hombre, aquí tienes y cuando puedas. O sea, hay formas de que podemos ayudar a los demás, ¿verdad? Y dice, pues Dios nos da el ejemplo. Dice, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. A veces decimos, hombre, a ese señor o esa persona que es un tal por cual, pero le va bien. ¿Por qué? Porque Dios no pone condiciones, Dios ayuda a todos, ¿verdad? Hay esas personas que le va bien y ni siquiera le da gracias a Dios. Él siente que se lo merece o siente que lo que tiene es por su esfuerzo propio, ¿verdad? Pero pues que eso no impide que Dios lo siga ayudando, lo siga bendiciendo, ¿verdad? Entonces, si Dios es bueno con los desagradecidos y los perversos, pues nos está poniendo el ejemplo, también así debemos de ser nosotros. O sea, como también hay otro más adelante, no sé si en este evangelio no te dice, el sol sale para todos, la lluvia cae para todos. En los campos, no, el campo del bueno que le cae más lluvia que el campo del malo, ¿verdad? La lluvia es pareja.
Dice, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Está poniéndonos el ejemplo. No juzguéis y no seréis juzgados. Aquí hay una frase que nos causó mucho problema, o a la iglesia le causó mucho problema. No sé si se acuerdan, cuando le preguntan al Papa Francisco, oye, ¿qué opinas de los gays y que no sé qué? ¿Y qué dijo el Papa Francisco? Y uy, eso se le echaron encima por haber dicho eso. ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces está refiriéndose aquí, no juzguéis y no seréis juzgados. El único que juzga o que tiene el derecho de juzgar es Dios. Entonces, oye, ¿qué opinas de estas personas que el matrimonio de dos personas del mismo sexo? ¿Quieren que tú digas o que el Papa dijera, no, se van al infierno, esos están condenados? Y dijo el Papa, ¿y quién soy yo para juzgar? O sea, el que va a juzgarlos no es Cristo, ¿verdad? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esto no quiere decir que no orientes y no le digas a las personas que lo que está haciendo está mal. No quiere decir que seamos permisivos y dejemos que cada quien haga lo que se le pegue la gana. No. Yo te voy a contar, te voy a platicar, te voy a evangelizar lo que Cristo nos pide, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos ha mandado, lo que agrada y lo que no agrada a Dios de acuerdo con las enseñanzas del propio Jesús. Pero no te voy a juzgar, tú sabrás, en tu conciencia queda, ¿verdad? Pero sí te tengo que orientar y decirte, esto que estás haciendo está mal. ¿Verdad? Yo no te puedo juzgar ni condenar, eso le toca a Dios, pero sí te puedo orientar, te puedo decir lo que está bien y lo que no está bien, ¿verdad? Dad y se os dará, o sea, gente generosa, una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrá en el alba de vuestros vestidos. Acuérdense que en aquel tiempo pues, traían unas capas y cuando iban de compra, pues ponían la capa, no había bolsas de plástico ni nada de eso, ahí les echaban, ¿verdad? En el alda, así se llama esa parte, ¿te das cuenta? En el ruedo del manto ahí, lo ponían y ahí les echaban el maíz, el frijol, lo que haya sido, el trigo, lo que haya sido, ¿verdad? Porque seréis medido con la medida con que midáis. Ojo, a esas gentes muy estrictas. ¿Mm? Esas gentes que son muy estrictas, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, pues van a ser medidos con la medida con que midáis. Oye, te faltaron 1,000 pesos de lo que me debías. Ah, sí, muy estrictos, ¿verdad? Oye, yo te dije, no sé, cualquier cosa, y usted es muy pipiris, no, me tienes Debería que dar recibir como un exactamente lo WhatsApp que por quedamos. Bueno, correo. Te porque pregunta seréis que si está en la medido con reunión, la medida como con un que mensaje de midáis, texto. ¿verdad? Bueno. Sélo bien ordenado. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. ¿Qué quiere decir esto? Ok, hay gente que no está preparada, ¿verdad? Dice, apenas es un discípulo. Todavía no llega a maestro. ¿Sí? Dice que será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. Si esa persona, sin estar preparado, empieza a orientar y a hablarles a la gente sobre lo que está bien, lo que está mal, etcétera, está un ciego guiando a otro ciego y los dos caerán, dice, y no caerán los dos en el hoyo, o sea, cuidado. Si no estás preparado o capacitado, hay que tener cuidado cuando guías a otra persona, ¿verdad? Porque pueden caerse los dos en el hoyo. Dice, no está el discípulo por encima del maestro. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. O sea que hay que tener cuidado.
¿verdad? ¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Eso ya lo conocemos. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la brizna que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Eso ya lo hemos oído muchas veces. Gente que nomás se está fijando en los defectos del otro, del prójimo, y no ve los suyos. Y los suyos son mucho más grandes que los del prójimo, ¿verdad? Pero él se fija en esos pecaditos, en esos problemitas, en esas situaciones de una persona y no se fija en los suyos, ¿verdad? Que los suyos es una viga comparado a una briznita en la otra persona. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo. Y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro del corazón, y lo malo, y el malo del malo. Saca lo malo, pues su boca habla de lo que rebosa el corazón. Esta es una cosa interesante que hay que también razonar sobre ella, ¿verdad? Dice, cada árbol se conoce por su fruto. Hay veces que pues nos apantalla a alguien o alguna organización, porque también hay organizaciones o grupos parroquiales o lo que tú quieras, y eso hasta que veamos los frutos vamos a saber si eso está bien, porque dice, cada árbol se conoce por sus frutos. Si da buenos frutos, es de Dios, ¿verdad? El mismo, cuando Jesús lo van a juzgar o lo tratan de, no, no a Jesús, creo que ya es a Pedro y a los discípulos, uno de los, en el Sanedrín, o sea, el Senado de los judíos, está José de Arimatea y están pensando en que hay que destruir a todos los seguidores de Cristo, los seguidores del camino, y él dice, espérense. Hay que ver qué pasa. Si esto va bien, da buenos frutos, es de Dios. Y si no, esto se va a acabar. Entonces hay que ver por los frutos. Las organizaciones, eh, ¿qué más? Las personas que andan ahí promoviendo tantos, tantos, sobre todo tantos, ¿cómo le llaman? Eh, en las sectas cristianas, en Estados Unidos, sobre todo, hay muchos predicadores, ¿no? Que hacen iglesias monumentales, las iglesias esas que se juntan 10, 15,000 pesos, 15,000 personas los domingos y que dice uno, bueno, ¿y eso qué? Vamos a ver. Y al rato vemos que de ese árbol, ¿verdad? Se recogen espinas. Entonces, ¿qué es? Porque por los frutos los reconocemos. Dice, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que digo? ¿Verdad? Porque esas gentes dicen, ay, yo soy, creo en ti y yo te considero mi Dios, mi Salvador, mi Maestro. Y dice, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que digo? O sea, si crees en mí, obedéceme. Voy a explicaros a quién se parece el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Ojo, no se trata solamente creer, escuchar sus palabras, sino ponerlas en práctica. Se parece a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que las ha escuchado y no las ha puesto en práctica, o sea, me ha oído, cree en mí, me oye, pero no cumple lo que yo le digo, no las ha puesto en práctica, se parece a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin cimientos, contra la que rompió el torrente. La casa se desplomó al instante y su ruina fue estrepitosa.
Cuando Jesús terminó de hablar hacia la gente, entró en Cafarnaún, es la ciudad que está en la orilla del lago de Galilea. Ahí estaba viviendo. Después de que las bodas de Caná, se fue a vivir a Cafarnaún. Un siervo de un centurión muy querido de este se encontraba enfermo y a punto de morir. El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Cuando estos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. En aquellos tiempos había romanos y de otras nacionalidades que vivían ahí en Israel, que de alguna forma se sentían atraídos por el judaísmo, ¿verdad? Porque era monoteísta, porque hablaba de un Dios creador, de alguna forma se sentían atraídos y sin llegar a ser judíos, es decir, sin circuncidarse y cumplir al 100% todo lo que les exige la ley judía, eran, vamos a decirle, eran, ¿cómo le podemos llamar? Les agradaba, ¿verdad? Eran simpatizantes de los judíos, ¿verdad? Y aquí estamos en un caso, un romano que simpatizante del pueblo judío que les inclusive les edificó un pequeña sinagoga, una sinagoga. Jesús se fue con ellos. Estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirles: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo: os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Aquí hay dos cosas interesantes. Nosotros en la misa, cuando va a hacer la comunión, decimos esto, Ujú. lo que dice aquí, de aquí lo tomamos. Señor, yo no Y lo soy. tomamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Sí? Lo que Sí. decía este señor: mándalo de palabra y quede sano mi criado. Di una sola palabra y quedaré sano. ¿Por qué no quiso que Jesús fuera y entrara en su casa? Eso es muy interesante. El judío, perdóname, el judío tiene prohibido entrar en casa de no judíos en aquellos tiempos, ¿verdad? Se contaminaba, decía. Entonces, un judío no podía entrar en casa de un no judío, y mucho menos comer con él, y nada. Entonces, este señor, este romano, que era dice aquí, centurión, que era de los jefes, ¿verdad? Sabía, porque además era simpatizante de los judíos, les había construido hasta una sinagoga, sabía que Jesús iba a poner en peligro a Jesús desde el punto de vista de que iba a contaminarse por entrar en su casa. Entonces le dice: no, 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 no. Dice aquí: no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, no, no vengas, ¿verdad? Yo sé que tú no puedes entrar en mi casa. ¿Por qué? Porque si entras a mi casa, desde el punto de vista de la ley judía, quedas contaminado, ¿verdad? Igual cuando tocaban un muerto, quedaban contaminados. Y, y había que hacer una serie de rituales, ¿verdad? Para poder volverse a purificar. Entonces dice que no soy digno, o sea, no vengas a mi casa porque no soy digno de que entres, o sea, no quiero que te contamines. Mándalo de palabra, y mi criado va a sanar. Entonces lo que decimos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa es mi cuerpo. Eso lo decimos antes de comulgar, pero di una sola palabra
¿verdad? Y quedaré sano. Entonces, quiere decir que de aquí se tomó. Ahora, esto implica que esa persona tenía fe que Jesús podía salvarlo, porque aquí dice que el centurión había oído hablar de Jesús, o sea, ya sabía quién era Jesús. Sobre todo ya había oído hablar de enfermos que sanaban, porque Jesús les imponía las manos. Entonces tenía fe en Cristo. Entonces dice, mándalo de palabra y quede sano mi criado. ¿Y qué dice Jesús? Os aseguro que en Israel, ni en Israel, he encontrado una fe tan grande. O sea, este señor, con que yo le diga, este centurión, con que yo lo diga, él está convencido, él cree, tiene fe en que su siervo va a ser sanado. Todos los demás, ¿no? Querían que Jesús tocara a sus enfermos o que ellos, cuando menos el ruedo de su vestido, los tocara. O sea, y aquí este dice, no, con que tú lo digas, mi criado se va a sanar. Entonces dice, no ha hallado una fe tan grande. A continuación fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se pararon. Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. Ahí resucitó un muerto. Más que resucitó, lo trajo a la vida nuevamente, porque la resurrección, pues es la de Cristo, fue el primero que resucitó. Vuelve a una vida, pero ya en un cuerpo glorioso. De aquí el muerto, pues se reincorpora y con el mismo cuerpecito, pues va a vivir los años que Dios quiera, ¿verdad? mm, El muerto se incorporó y se puso a hablar, o sea, volvió a la vida. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y el suceso se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. El evangelista Juan a estos milagros les llama signos. Signos, no le gusta decirles milagros, aunque son milagros, ¿verdad? Le dice signos. ¿Qué quiere decir eso? Que es la forma como Jesús les está demostrando quién es Él, ¿verdad? Por eso ya Oye, aquí Fernando, un gran profeta ha surgido. Dime. eh, ahorita que hablas del concepto de resurrección, Ujú. malamente mencionamos la resurrección de Lázaro, Sí, sí, sí. porque no fue una resurrección como tal. ¿No? Volvió a la vida. Y de hecho, si tú lees la narración en los evangelios, Ujú, en ninguna parte dice lo resucitó. ujú, No le dijo resucita y sal de ahí. ujú. Le dice levántate, ¿verdad? Sí, aquí Como está. a este. sí, Es que una resurrección es cuando va a suceder con todos nosotros al final de los tiempos, vamos a volver a la vida, pero ahí sí en un cuerpo nuevo y glorioso, ¿sí? Un cuerpo como el que tenía Cristo, como el que tiene Cristo, que después de resucitar, pues, atravesaba paredes, aparecía y desaparecía, ya no estaba sujeto a las leyes de la física. Este joven que se levante de ahí, pues va a estar sujeto a las leyes de la física, va a tener hambre, va a tener sed, se va a cansar, se va a enfermar y al final va a morir. El resucitado ya no vuelve a morir, ya quedó para siempre vivo. Es la diferencia. El primer resucitado fue Cristo, ¿sí? Eh, Y el ¿Quién único, más? La Santísima Virgen María está en cuerpo y alma, bueno, sí, 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 sí. ¿sí? Acuérdense, viene por ella, resucita y en cuerpo y alma va al cielo, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues al final de los tiempos, los que resuciten, que somos todos, vamos a resucitar en un cuerpo ya inmortal y glorioso, unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna, ¿verdad? Es lo grave del asunto.
Pregunta del Bautista y testimonio de Jesús. Dice, los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias. ¿A quién se le llevaron? A Juan, ¿verdad? Entonces él, llamando a dos de ellos, a dos de los discípulos de Juan, los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan ya sabía, pero les manda a estas personas a preguntar para que la respuesta de Jesús le llegue a todos sus discípulos. O sea, Juan el Bautista no tenía necesidad de preguntar, ¿sí? Porque él ya sabía quién era Jesús. Entonces manda a dos a preguntar con el objeto de que la respuesta que le dé Jesús a estas personas, ellos se la transmitan, perdón, al resto de los discípulos de Juan, ¿verdad? Los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Porque estaban esperando al Mesías. Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron, que Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. O sea, ¿eres tú el Mesías? Juan ya sabía. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus y dio vista a muchos ciegos. Después les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, o sea, vuelven a la vida, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Aquí está diciendo lo que Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando el inicio de su vida pública, él agarró el libro del profeta Isaías y lo leyó y dijo, como el espíritu de Yahvé está sobre mí, me ha enviado a devolver la vista, etcétera, ¿sí? O sea, todo lo que dice aquí y proclamar un año de gracia, etcétera. Y dice, y luego Jesús se sienta y dice, lo que acabamos de oír o lo que acabo de leer, no recuerdo, se ha cumplido hoy. Él está diciendo que él era el Mesías. Entonces aquí está diciendo, vean, digan a Juan lo que han visto. Se está cumpliendo la profecía de el profeta Isaías, ¿verdad? O sea, no hay que esperar, soy yo. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver sino un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten magníficamente y viven con molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Desde luego que sí, y más que un profeta. De este es de quien está escrito. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Acuérdense de esta profecía, también no recuerdo de quién es, pero inclusive cuando nace Juan el Bautista, su padre, ¿cómo se llamaba el papá? Zacarías, ¿verdad? Que había quedado mudo, sordo y mudo, recupera la vista, recupera el habla y el oído, y le preguntan, ¿qué nombre le ponemos? Dijo, Juan, porque él será profeta del Altísimo, y él irá adelante preparando sus caminos. Está hablando de esto, ¿sí? Os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. O sea, es el mayor aquí ahorita en ese momento, en vida, ¿verdad? Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea, él es aquí el mayor aquí en la tierra, ahorita. Sin embargo, alguno que ya esté en el reino de Dios es mayor que Juan. Toda la gente le escuchó, incluso los publicanos reconocieron la salvación que Dios les ofrecía y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es un bautismo, como decimos, de arrepentimiento, de conversión.
el bautismo de Jesús, que Jesús, sus apóstoles bautizaban también, ellos también bautizaban. El bautismo de Jesús es el bautismo de perdón de los pecados. El de Juan, conversión y arrepentimiento. El de Jesús, no solamente conversión, no solamente arrepentimiento, sino también perdón, perdón de los pecados. El único que perdona, bautismo que perdona los pecados es el de Jesús. El que nos dijo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautizo perdona pecados, ¿verdad? Dice, pero los fariseos y los legistas, al no aceptar su bautismo, frustraron los planes que Dios tenía con ellos. O sea, ellos no se arrepintieron de nada. Los fariseos y los legistas, los que estudiaban la ley. Jesús Oye, juzga a su... Fernando, Mande. por- porque antes de que Cristo muriera en la cruz, no podía haber perdón de los pecados. Sí, O cómo? acuérdate el de la camilla, para que Ah, sepáis sí. que que Jesús tiene el poder de perdonar. A ti te digo, tus pecados te quedan perdonados. Claro que perdonaba pecados. Ok. Muchas de las enfermedades, muchos de los problemas con los demonios venían de pecados de las gentes y Jesús los perdonaba. Claro que ahí era un perdón directo de él. A partir de su muerte y resurrección era un pecado, un perdón a través de la iglesia, a través de los sacerdotes, ¿verdad? Lo que no podían era entrar al cielo los que Ah, morían bueno, ese sí. antes. Había el cielo hasta que Jesús resucita y después de estuvo aquí en la tierra 40 días, ¿verdad? Eh, y luego asciende a los cielos, ¿verdad? Eso en ese tiempo, pues hasta que Jesús entre en el reino, fue el primero que entró. Ya se abre la gloria para el resto. Mientras estaban en un lugar, es un estado del alma, porque no es un lugar físico, que se llama el seno de Abraham, o se llamaba el seno de Abraham. Sí. Todos los justos anteriores a que la gloria del cielo se abriera por la entrada de Jesús al reino, ¿verdad? Estaban en un, ¿cómo le llamaremos? Un estado que se llamaba el seno de Abraham. No en la presencia de Dios, pero tampoco estaban siendo castigados, ¿verdad? Porque ellos ya estaban salvados. Lo que pasa es que la gloria estaba cerrada, ¿sí? Ahora, Jesús perdonó pecados mientras pasó por la vida pública, perdonó pecados. Y luego le dio, ya resucitado, le dio ese poder a sus apóstoles, sopló sobre ellos y les dijo, al quien le perdone los pecados, les quedarán perdonados. O sea, y ya hizo el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Ujú. ¿Con quién podré comparar a los hombres de esta generación? ¿A quienes se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros. Os hemos tocado la flauta, pero no habéis bailado. Os hemos entonado endechas, pero no habéis llorado. Porque resulta que ha venido Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y decís, está endemoniado. Ha venido el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, que come y bebe, y decís, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Ese es un dicho, déjame ver por qué ponen esto aquí. Los hijos de la sabiduría, es decir, de Dios, soberanamente sabio, reconocen y aceptan las palabras de Dios. O sea que eran muy necios en ese tiempo esas gentes. Espérame, que quiero salirme de aquí, no me salgo. Aquí está. Uf, me regresé mucho. Era una generación necia. Aquí lo dijeron, aquí lo dijo. Jesús juzga a su generación, una generación necia. No estaban de acuerdo ni con uno ni con otro, ni con Juan ni con Jesús.
no les parecía bien nada. Un fariseo le rogó que comiera con él. Jesús entró en casa del fariseo y se puso a la mesa. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar. Con sus lágrimas le humedecía los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. El fariseo que le había invitado al ver la escena se decía para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, una pecadora. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Después volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha humedecido mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, ojo, por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados. ¿Ves? Perdonaba, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales comenzaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. O sea, lo mismo que sucedió ahí con los de la camilla, ¿se acuerdan? Los que bajaron desde el techo la camilla con el enfermo, que los que estaban ahí decían los fariseos, ¿y este por qué perdona? Y ya Jesús les demostró que tenía el poder. Aquí simplemente le dice, vete, tu fe te ha salvado, tus pecados han quedado perdonados. Era una mujer que estaba arrepentidísima y lloraba de arrepentimiento. Jesús sabía lo que estaba pasando en su cabeza, ¿verdad? En su mente, en su corazón. Entonces le perdona, ¿verdad? Porque le amó mucho a Jesús. Recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Eso es lo que anunciaba Jesús, la buena nueva del reino de Dios. ¿Qué es la buena nueva del reino de Dios? Hay que entender esto. Que nuestra vida no acaba en la muerte, sino que hay un reino en los cielos. Y Él viene a mostrarnos la forma y el camino para llegar a ese reino. Es más, Él dice, yo soy el camino. Él es el camino para llegar a este reino de Dios. Es lo que predicaba de una forma insistente. La vida no acaba en muerte, la vida viene, hay una vida eterna. Pero para llegar a esta vida eterna, a este reino de Dios, hay que cumplir. No es así, sin esfuerzo, hay que esforzarse. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras mujeres, y otras muchas que le servían con sus bienes. Ojo, aquí hay que ver esto interesante. Mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Y ahí estaba María Magdalena. ¿Sí? Hay veces que, no sé si por qué, confunden a esta mujer de acá, que era la pecadora, con María Magdalena. Pero son dos mujeres diferentes. Una mujer pecadora pública, la que rompió el frasco con el perfume, y ya oímos toda la parábola, todo el relato, perdón, no es María Magdalena. Porque luego decía, es que María Magdalena había sido una mujer pública. No, María Magdalena había sido curada
O sea, había sido exorcitada o había sido liberada de espíritu, algún espíritu maligno que tenía. No era mujer pecadora y pública. ¿Sí? María llamada Magdalena, que venía de un lugar que se llama Magdala, de la que ahora se ha puesto de moda porque han encontrado ruinas y cosas interesantes ahí. mm, Es cerca del lago de Genezaret, del mar de Galilea, que se llama Magdala. Y dicen, pues se llamaba María Magdalena, como decir María la de Magdala, de ese pueblo. Se iba reuniendo mucha gente a la que se añadía la que procedía de los poblados. Les dijo entonces en parábolas. Salió un sembrador a sembrar su simiente, pero al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada y las aves del cielo se las comieron. Otra cayó sobre piedras, pero después de brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de abrojos, pero crecieron los abrojos con ella y la sofocaron. Otra cayó en tierra buena, creció y dio frutos centuplicado. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, como diciendo, mediten sobre esto que les acabo de decir. Piénsenlo, ¿verdad? Razónenlo, saquen ustedes un razonamiento y una conclusión de esto. Pero los discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola. Muchas veces los discípulos querían que Jesús les explicara y Jesús acá como diríamos, en petit comité les explicaba qué quería decir la parábola, ¿verdad? Sus discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola. Él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan. O sea que ustedes son privilegiados. Os diré el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra. No sea que crean y se salven. O sea, les cae bien, oyen y después viene el diablo y se olvidan ellos ya de todo eso. Los de sobre piedras son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. O sea, muy poquito la palabra muy poquito prendió. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a madurez. O sea, gente que quiere cumplir lo que Jesús les enseña, pero se preocupan por la vida, la riqueza, los placeres, y pues al rato ya se acabó. No, lo que oyeron ya no lo continúan creyendo ni siguiendo. Lo que cayó en buena tierra son los que después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Esto es importante, son los que perseveran. Todos los de acá no perseveraron. La riqueza, las preocupaciones, la prueba, no, ellos, lo que cayó en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Es importante eso. Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la coloca en un candelero para que los que entren vean la luz. Pues sí, en tu casa, en tu cuarto, en aquellos años, ponían una vela en un cuarto para que esté iluminado, pero no la escondían abajo de un mueble, la ponían arriba. Pues nada de oculto que no quede manifiesto y nada secreto que no acabe siendo conocido y descubierto. Esa luz descubre lo que está oculto. Mirad pues cómo oís, porque al que tenga se le dará, pero al que no tenga se le quitará hasta lo que cree tener. Y esta es una cosa que nos tiene que poner a pensar. ¿Qué querrá decir Jesús con esto? Está hablando de, según algunos que he leído yo, de está la fe. hablando de la fe, ¿sí?
el que tiene fe se le da más fe. O sea, auméntame la fe. Y Jesús, Dios, le aumenta la fe a los que tienen fe. Pero al que no tiene fe, hasta esa fe que él cree tener, se le quita. Hay gente que tiene fe en Cristo, Dios, la Santísima Trinidad, todo. ¿Ya? Entonces, esa que tiene fe y pues se le da más fe. Sigue estudiando, sigue leyendo, estudiando las Sagradas Escrituras, sigue orando, sigue recibiendo los sacramentos y la fe se le va aumentando. Auméntame la fe. Pero el que dice, pues no, yo no sé, acuérdate que pues no lo entiendo. Son lo que le llaman los agnósticos, ¿verdad? El agnóstico no es aquel que no cree, es aquel que cree si le demuestras que lo que cree es cierto. El agnóstico es, si me demuestras, yo creo. Entonces a ese es al que dice que al que no tenga fe, se le quitará hasta lo que cree tener. El Papa Benedicto XVI les llama paganos bautizados. ¿Eh? Creen tener fe porque se bautizaron, pero pues esa fe no les va a durar nada, cualquier problema se acabó, porque no aumenta la fe, esa fe se va acabando, disminuyendo. Se le presentaron su madre y sus hermanos. Esto de los hermanos es, los hermanos separados se basan mucho. Mira, tenía más hijos. María tenía más hijos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Y qué pasó? Pues hay muchas gentes que oyendo esta parábola o este relato, dice, oye, Jesús, qué cruel con su mamá y con sus hermanos, que no eran hermanos, son familiares, primos. ¿Por qué le contesta así que su madre y sus hermanos son aquellos? ¿Por qué no que vengan, que pasen su madre, la Virgen María? No, 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 lo están entendiendo mal. Aquí Jesús nos está invitando a nosotros a ser parte de su familia. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. O sea, si queremos ser parte de la familia, las mujeres, madres de Jesús, y nosotros los hombres, hermanos de Jesús, pues somos los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Formaremos parte de su familia. Pero lo entienden mal. Lo entienden como diciendo, oye, qué despectivo Jesús con su madre y sus hermanos. ¿Por qué no les dijo, pásenle? Bueno, porque aquí nos está enseñando que su madre y sus hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Nos está invitando a formar parte de su familia. Bueno, la tempestad calmada. Vamos a quedarnos aquí. Voy a apuntar aquí 22. Tempestad calmada. ¿Qué capítulo es? Déjenme ver, ya no me acuerdo qué capítulo es. Capítulo 8. Número 22, tempestad calmada. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Creo que es 9, Fernando. Sí, bueno, lo que pasa es que me adelanté para ver cuál es el que seguía, ya me regresé, Ah, es el 8. ok, ok, Ocho ok, veintidós. ok. Tempestad calmada. Pues amigos, no sé, algún comentario, algo que quisieran. Entonces Santo Tomás era agnóstico. No, 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 no. Santo Tomás no creyó lo que le contaban los demás, ¿cómo se llaman? Apóstoles. Oye, es que resucitó. No, 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 no. Si no meto mis dedos en sus llagas, en sus de las manos y mi mano en el costado, no voy a creer que resucitó. Y cuando lo va viendo, y Jesús le dice, a ver, ven acá,
Él cae al suelo y dice, Señor mío y Dios mío, arrepentido, avergonzado. No, creyó, y más que creyó después de eso. Lo que pasa es que hay gente aquí en la actualidad que no se considera ateo. Ellos mismos se llaman agnósticos. Yo con lo que hay ahorita no puedo creer, necesito más elementos para creer. Esos son agnósticos. Y siempre, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Que se te aparezca Jesús? O sea, hay gente que es agnóstica, o sea, dudan de, no creen porque necesitan más elementos, más, ¿y no? ¿Qué es la fe? Creer sin haber visto. Esa es la fe. Lo crees porque dices, porque, en primer lugar, porque decidiste creer. Ese es el inicio de la fe, es decidiste creer. Oye, aquí están las Sagradas Escrituras que hablan de Jesús, los evangelios. Por eso nosotros pues, decimos, vamos a leer la Sagrada Biblia con los ojos de la fe, habiendo decidido que voy a creer lo que Jesús me dice. Si yo soy agnóstico, digo, no, pues voy a leer y a ver si me convence. No, no te va a convencer. Tú estás leyéndolo con ojos de fe y tú crees en Cristo y crees que lo que Él nos enseñó, lo que Dios nos reveló desde el Antiguo Testamento, has decidido creer. Y esa fe se va a ir incrementando y te vas a ir dando cuenta que, oye, tienes razón. Me felicito por haber creído, ¿verdad? Porque veo que es cierto. Mi fe se va incrementando, va aumentando, ¿sí? Pero empecé por dos cosas. Porque decidí creer y porque le pido a Jesús, Señor, creo. Como decía el otro, un papá que le resucitaron a su hija. Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Entonces, la fe viene si se la pides a Dios, pero tienes que haber decidido creer. Si tú dices, no, 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 yo no creo, esos son cuentos, no te voy a convencer. Claro, siempre habrá el Espíritu Santo que puede hacer su labor, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que le pedimos a Dios es, Señor, yo creo, decidí creer en ti, en Dios, en mi Creador, en que me descubriste tu presencia, que me descubriste tu intimidad. Jesús nos descubre la intimidad de Dios. Dios, que es uno, es tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, una revelación que empieza al pueblo judío como el Dios único. Jesús nos abre más y dice, ese Dios único son tres divinas personas. Yo soy el Hijo, vengo enviado por el Padre y mi Padre les va a enviar el Espíritu Santo. Nos va revelando, nos va revelando. ¿Y qué pasa? Que al que cree, su fe va creciendo. Bueno, pues amigos, les agradezco mucho. Nos vemos el próximo lunes con el libro de Job. Es un libro muy interesante, y un poco difícil porque pues le pasan cosas buenas al que es bueno. Pues, perdóname, le pasan cosas malas al que es bueno. Y dice uno, ¿pero por qué? ¿Sí? No se nos olvide, porque luego se nos olvida en el transcurso de la lectura del libro de Job, que todo empieza porque Satanás le pide permiso a Dios de ponerle una prueba a Job. Entonces hay que pedirle al Padre Dios, Padre, no nos dejes caer en tentación. O sea, no nos pongas a prueba, porque somos muy débiles, ¿verdad? Entonces, ahí Job está sufriendo, no porque Dios le haya mandado todo eso, Dios lo permitió, porque es el Satanás, el Satán, dice ahí, pidió permiso para probarlo y ver si es cierto que la fe de Job era una fe firme. Y está muy interesante el libro. Vamos el próximo lunes, los espero a todos. Pues bien, amigos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fernando. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias a Felicidades, todos. Apolo, otra vez. Gracias. Ándale, nos Hasta luego, vemos. buenas Hasta luego. noches.